Askurukipan takenitaki. Askurukipan ajilata. Askurukipan yatichiri. Askurukipan kunhamakisiptasa. Waliki. Umasti. Naya kwakik para kualikis takin. Walik kumakallanta ñani. A ver, estamos viendo lo que son los sufijos. ¿Alguien quiere leer sus ejemplos? Moni. ¿No? ¿Nadie? Ya, pero van a hacer, ¿ya? Como tarea vamos a dejar todos estos sufijos. Bien, a ver, ¿quién más se recuerda en qué sufijo estamos? Yo recuerdo los sufijos inki, humanki, panki, chihuasanki. El último que hemos visto era el sufijo pura. Ah, ok, pura, recíproco, ¿no? Sí. Muy bien. Sí, ahí estamos. Entonces, el sufijo pura es recíproco, ¿no? Jupa pura. Tiene algo de similitud con lo que es en otro sufijo. ¿Cuál era? El sufijo... Ah, ya. No, me estoy confundiendo. Este es Aymara 1, ¿no? Ya. Hay varios otros sufijos. Hemos dicho que en total hay 200 sufijos, ¿ya? 200 sufijos. Entonces, lo que estamos viendo ahora son los sufijos más comunes o los más usuales, ¿ya? Entonces, solamente estamos viendo ahora algunos, no todos, ¿ya? Entonces, hemos visto el último, como me dice, el sufijo pura, que es recíproco, ¿no? Entonces, chachapura, guarmipura, pisipura, ¿no? Recíproco. Ahora vamos a ver el sufijo impi, ¿ya? Impi. Este sufijo impi es un instrumental, ¿ya? Instrumental. Ahora, ¿por qué es instrumental? Porque cumple el rol de y, con, ¿no? La coma, puede ser más, ¿no? Eso significa, ¿ya? El impi. ¿Ya? Ejemplo, a ver, esto es Juma. ¿Qué es Juma? Tú. Tú, ¿no? Jumampi, Contigo. contigo. Naya, ¿qué es Naya? Yo. Jumampi, Nayampi. Contigo, conmigo. Tú ¿Ya? y yo. Tú y yo, ¿no? Ya, resumiendo un poco, ¿no ve? Entonces ahí está el impi, el impi. Entonces en este caso significa y, significa tú y yo. ¿Ya? A ver. Pisimpi, anumpi. ¿Qué significa? Perro y gato. Gato y perro. Gato y perro, ¿no? ¿Ya? Pisimpi, anumpi. ¿Ya? Significa y. O sí, en este caso y. O si quieren, coma. ¿No ven? Entonces reemplaza la coma, ¿no? ¿Se entiende, verdad? Sí, claro. Ahora voy a decir otra cosa, ¿no? Payampi,
Kim Sampej o casa. ¿Qué estoy diciendo? 2 y 3, ¿cuánto es? Ya. ¿Cuánto A ver, es 2 otro. más 3? 2 más 3, ¿no ve? Mm, Entonces, como un signo aritmético, ¿no ve? Más. Ah, Wali que haya, hana haya, hanich. Hanaski, Hanaski. Wali que a ver, a ver, un ejemplo, escriban ustedes. ¿En qué momento aplica con? A ver, podríamos buscar ejemplos, a ver. A ver, no se me ocurre ahorita ejemplo. Ay, a ver. Ay, champiu, man, añani. Ay, no he escrito. Ay, champiu, man, añani. A ver, ¿qué dice? Ay, champío. Con Comeremos Ay, con carne. comeremos con carne, ¿no? Ahí está, con. Mm, Comeremos con carne. Rusia con Ucrania está en guerra. Podría decir, ¿no? Rusiampi, Ucraniampiu, Chahuawinki, ¿no? Impi, Ah, ya, impi. ¿Ya? claro. Muy bien. A ver, ¿alguien terminó su ejemplo? Warmimpi, Chachampi, Tukuri Sarani. Ok, bueno, equipo Neo. Ya acá está. Yaka. Anumpi pisimpiwa nuwasipji. Ok, Walikio. Yaka, kitis. Espero que panaya tichiri. Asturukipa. Walpampi ch'uqinpi phayañani. Walikio. Muy bien. Hanahaya, ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿Quedó claro? ¿Cuál es que te quiere? Walik. Emilian Piu Alir Sari. Ok, Emilian Piu con la niña ha ido a comprar. Walik. Listo. Muy bien. Walik. Saranta aquí ponía, ¿ya? Entonces, hasta ahí los sufijos nominales, ¿ya? Ahora vamos a ver lo que son los sufijos independientes, ¿ya? Sufijos independientes. Ya te quiere una Sí, pregunta. Los signos de interrogación, entonces en Aymara no existe mucho, ¿no? los signos de interrogación en Aymara están representados por sufijos, ¿no ve? Los signos de puntuación, digo, claro. Los signos de puntuación sí existen, normal, la coma, el punto, todo eso. Se pone porque si impi utilizamos como coma, entonces ya Ahora, no. cuando no utilizamos el impi, normal colocamos, ¿no ve? Por ejemplo, yo puedo decir, Haturu alir sarat con alir sarata, ¿no? Choque, hayu, aicha, ¿eh? No estoy utilizando el impi, tengo que utilizar la coma, ¿no ve? Ya te quiere. Ayer le he dado un taller sobre los signos de puntuación. Está en plataforma en YouTube. Busquen. O les voy a pasar el enlace, ¿ya? Para que practiquen, ¿ya? El uso del Ya punto y te la quiere. coma. Ya. Sufijos independientes. Nos faltó un sufijo, luego vamos a ver. Sufijo ja. Este sufijo ja tiene variantes, pero el primero que vamos a conocer es este como sufijo tópico, ¿ya?
Sufijo tópico. ¿Qué significa? Que este sufijo no significa nada, no altera como los otros sufijos, ¿ya? ¿Ya? Sin embargo, este sufijo armoniza lo que es la palabra en Aymara, ¿ya? Entonces, por lo general, cuando hablamos en Aymara es muy seco, ¿no? Así. Llano. ¿Ya? Así hablamos el tono, no es así. Subida, bajada, no es así. ¿Ya? Es así el Aymara. Por eso algunos dicen medio, ¿cómo dicen el Aymara? Medio tosco es el Aymara, dicen, ¿no? El quechua es dulce, lindo, dicen, ¿no ve? Entonces, por eso, a esto se debe, ¿ya? Entonces, la Aymara es algo así seco, ¿ya? Entonces decimos, no. Mantenemos un tono de sonido equilibrado. ¿Me dejo entender, no ve? Ahora, hay algunos lugares que de repente hay así cortes, ¿no? Cortes, ¿no? Entonces, en ese lugar va a ir el sufijo ja y lo suaviza. ¿Me dejo entender? Entonces, para que no exista cortes, se utiliza el sufijo ja. ¿Ya? ¿Queda claro? Ejemplo, ¿no? A ver, ¿qué puedo decir? A ver, voy a poner un ejemplo. A ver. Jupa, Hilajawa. ¿Logran ver que aquí hay un corte? Jupa, Hilajawa. Jupa, Hilajawa. Ahora si yo digo Jupaj, con edición, Jupaj, Hilajawa. Sigue significando lo mismo, solamente que lo ha suavizado este sufijo ja. ¿Se entiende? Sí, está claro. ¿Lo ven? Está más... Entonces, si practican, van a notar esa diferencia. Ahora, si están aprendiendo por primera vez, tal vez no noten esa diferencia. ¿Ya? Entonces, para eso se utiliza en primera circunstancia este sufijo ja. ¿Quedó claro? ¿Alguna pregunta? Está bien. ¿Walik Hayam? ¿Cuál equivo? Walik. Ya. Ese es el sufijo ja. Ahora el sufijo wa. Ya, el sufijo wa. Este sufijo es afirmativo. Es sufijo afirmativo. Vamos a utilizar para afirmar ya sea oraciones positivas o lo que serían las oraciones negativas. Pero sirve para afirmar. ¿Ya? Ahora, en algunos casos también va a reemplazar como un verbo auxiliar. ¿Sí? Eso ya poco a poco ya vamos a ir identificando. ¿Ya? Pero por el momento, simplemente quedaremos como que es un sufijo afirmativo. Ejemplo, ¿no? ¿Qué es jupa? Él o ella. Él o ella. ¿No? El jupa es él. Y si digo jupawa, Sigue siendo él. sigue siendo él o ella, ¿no? Entonces, más o menos, él es, ¿no ve? Ya, es como un afirmación. ¿Queda claro, no ve? Sí. ¿Sí? Volvamos al ejemplo anterior. Jupaj, hilaja, wa. Estoy afirmando. Afirmo. Ki, ti. Negativo, ¿no ve? Jupaj, janiu, ¿no ve? Entonces, aquí estoy afirmando, ¿no ve? Janiwa, hilajakiti. ¿Ve? Una afirmación negativa. ¿Queda claro, no ve? Hanahayam. Walik, a ver.
Mana kel tapham cha, mait kel tapham. Escriban un ejemplo. Kel tanepham. Han aksara ti. María Janiu Munirijakiti. Ok. Haniwa, ¿no ve? Muy bien. Moneri Hagit. La María no es mi enamorada, mi chica, mi, no sé, ¿no? Vale. Y acá, Se Pisir, puede decir Janiu, Jupaj. perdón. pisir, Janiu Nankiti. Ok, vale, Q. Negativa, ahora positivas. Guagua, Chani. Ese sería el motivo. Ya, vale, Q. Wow, wow. Hupah tatahawa. ¿Alguien más? Tataha hikiwa. ¿Nadie más? A ver, voy a preguntar. Voy a ir sacando de la sala si no responde. Jacinta Mendoza Ramos. Su ejemplo, Ullaranem. Uka utaniha hanina yankiti. Uka utaha haniu nayankiti, ¿sí? Sí. Aka Ok. utaha hanina yankiti. Ah, ya. Acá utah haniwa, ¿no? Ahí está el sufijo. Wa. Muy bien, Jacinta. A ver, ya casti, Mainin, a ver, ¿qué te hizo Yara Naimoni? Rosy, Naya, Haniu, Kiolcaña. ya, algo te falta. Está bien el uso, pero la oración está incompleta, ¿no? Haniu Nayaj el caña, ¿no? ¿Pero qué? ¿No? Yo no escribe algo así, no sé, algo así me estás diciendo. ¿No? Falta completar la oración, pero el uso del wa está bien. Walik, ¿qué tiempes? ¿Alguien más? ¿No? Naya yatichiri. A ver, Carolina. Satuko yokahawa. Ok, Satuko Yopahago, ¿no? Satuko es mi hijo. Muy bien. Walik, ustedes van a seguir escribiendo más. Ya. Yakaraki, ¿no? Es el sufijo wa. Ahora, el sufijo sa. Este sufijo sa igual tiene sus variantes, pero lo que vamos a conocer hoy día es el sufijo wa interrogativo. Interrogativo. ¿Ya? Interrogativo. Básicamente sirve para hacer preguntas. Esto ya hemos aprendido cuando hemos aprendido pronombres interrogativos, ¿no ve? Kitisa, kaukasa, kaukisa, kunasa, ¿no ve? Sa. ¿Ve? Entonces hemos dicho que sirve para hacer preguntas. Ejemplo, pauka, ¿no ve? Pauka es cuánto, ¿no ve? ¿Sí? ¿Cuánto? Y nosotros colocamos para que sea realmente pregunta, kaukasa. Este sufijo sa. Ahora, en Aymara no entonamos así, ¿no ve? Kaukasa, ¿no ve? En castellano, ¿cómo entonamos? ¿Cuánto es? ¿No ve? Entonamos, ¿no ve? ¿O no? ¿Sí? Quizás. Cuando hay signos de interrogación, en castellano se entona, cambia de sonido. En Aymara no, se mantiene así seco. Pero uno que no sabe hablar Aymara no puede identificar si es pregunta o es afirmación. O pasa, ¿no ve? Seco, ¿no ve? Por eso, esa es una de las características del Aymara.
Entonces, por eso yo utilizo como en inglés, ¿no? Signo de interrogación al final. Pero van a haber signos también que están al principio, así van a ver. No hay problema, no se hagan lío, ¿no? Sí, al final, simplemente estos signos sirven para identificar qué es pregunta y no precisamente como en el castellano para la entonación. ¿Ya? Lo que marca en el aymara que es pregunta es el sufijo. ¿Ya? Así como el sa existen otros sufijos, por ejemplo, el ti, jupati, ¿no? Él es, ¿no? Pregunta. Humasti, ¿no? Isti, otro para hacer preguntas. Entonces, así existen sufijos para hacer preguntas. ¿Ya? Entonces, aquí estamos formulando o estamos utilizando el sufijo sa. Si no ponemos el signo, igual se entiende como pregunta. Exactamente. Igualito se entiende, pero repito, uno que no es aymara, que está aprendiendo, no va a poder identificar si es pregunta o es afirmación. Entonces, para eso colocamos el signo. Por ¿Está si claro? acaso. Hisa yatichiri, hanaskiu. Ya. A ver, escriban ejemplitos. Ejemplos. Pam. Nayan, Yatichiri. A ver, Ullaranim. Kunasa. Era creo que uno que era que es. Ya. Walikiu. ¿Qué te empieza? Unas kaukis luratawa. Ok. Ah, pero ese sa no está cumpliendo como función de pregunta. Ah, ya, o sea, afirmativo nomás. Es afirmativo. Kunas, kaukis, ese sa en este caso está cumpliendo como el impi, instrumentativo. Es otra variante del sa. Ah, ya. ¿Ya? Pregunta, estamos en pregunta. Yatichiri. Hichuruja kunurusa. O Alekiu, muy bien. Naya yatichiri. ¿Alguien más? Kitis Jausito. Ok, Kitisa, Jausito. Muy bien. Alekiu. Y acá. Marcasa saratati. Sí. Ok. Ahora Cauquito. marca sa, ese sufijo sa es de nuestro. No estás utilizando. Ejemplo, a ver, vamos a escribir. A ver. Marca sa, sara, tati. ¿Ve? Ahora, no es este sufijo sa. Esto es de posesivo, ¿no ve? Jama pasa, ¿no ve? Nuestro, ¿no ve? Ah, ya. Entonces vas a ir a nuestro pueblo, ¿no ve? Ah, pero aquí está marcando el sufijo ti como pregunta. ¿Ya? Que vamos a ver enseguida. Ya. Otro ejemplo. Acá, Kitina Chiriripasa. Walisquite, yatichiri. ¿Quedó claro? ¿O alguien se quedó? ¿O alguien tiene alguna duda? Hanatanich. Hanaski yatichiri. Ok, waliki, waliki. Entonces veamos otro sufijo interrogativo, que sería el sufijo ti. Esto es interrogativo. Y esto básicamente tiene dos funciones, ¿ya? Dos funciones. Uno, o la primera, va a ser para preguntas, ¿no? Interrogativo, ¿eh? Para preguntas. Y dos va a ser para oraciones negativas. Negativas. Veamos como pregunta, ¿ya?
Como han visto, el sufijo sa, el anterior, básicamente va conjugada con lo que son los pronombres interrogativos, ¿ya? Pronombres interrogativos. Pronombres interrogativos, ¿no? Entonces, va conjugado con pronombres interrogativos, ¿no? Acá, caucasa, cauca, pronombre interrogativo. Kupaj, kitisa, kiti, pronombre interrogativo. Kitis, jausito, kiti, pronombre interrogativo. Entonces, el sufijo sa básicamente se utiliza cuando utilizamos el pronombre interrogativo. Mientras que el sufijo ti lo vuelve pregunta cualquier sustantivo, cualquier palabra. No es necesario que esté el pronombre interrogativo. ¿Queda claro esa aclaración? Hanata Nicha. ¿Puede volver a repetir, por favor? El sufijo sa se va a utilizar cuando está con pronombre interrogativo. Mientras que el sufijo ti no. Es más, no trabaja con pronombre interrogativo. Con cualquier palabra va a trabajar este sufijo y lo vuelve en pregunta. Ejemplo, jupa, ¿qué es esto? Pronombre personal, ¿no? No es interrogativo. Y yo pongo jupati. ¿Qué es ahora? Pregunta. ¿Qué significa? Él es. Es de él. Él es, ¿no ve? Jupati. ¿Eh? ¿Es él o él es? ¿No ve? Pregunta. ¿No ve? Anu, ¿qué es anu? Perro. Anuma, Mi perro. no. Tu perro. Tu perro, ¿no? Tu perro. Anumati, ¿Es tu perro? Es eso, muy bien. ¿Ve? Ahí está. Y lo volvió en pregunta. Otro. Uta, ¿qué es uta? casa. Casa. Utati, ¿qué significa? Es casa. Es casa, ¿no ve? ¿No ve? A cualquier palabra lo vuelve pregunta. Puede ser con nombre, a ver, en vez de pronombre, a ver. Utamati. María, ¿no ve? Mariati, ¿no ve? Lo vuelve en pregunta. ¿Queda claro, no ve? A ver, escriban ejemplos ustedes. Uka cañati yatichiri. Oh, waliki, waliki, muy bien. Kumatati yatichiri. Ya, Yatichiriti. ¿Puede ser? ya, muy bien. Tatamati. Ya, waliki. Tocontati. Ya, Marcamati. ya, waliki. Pantati. Ya, Humanakati. ya, Kuyakamati. ya, waliki. Chiririmati. Ya, Anumati. ya, Ahora mati. ya. Ven que pueden hacer Achawaya. muchos ejemplos, ¿no? Achawayati. Ya, es llorón, ¿no? Chinoca. Casiwiti. Chinocati. Ya, Caristati. Chinocati. ya, Aichamati. ya. Muy bien, creo que todos han escrito este ejemplo. Muy bien. Eso es el sufijo ti, la primera, ¿no? Que sirve para hacer preguntas, ¿ya? Para hacer preguntas.
Ahora, la segunda función es para oraciones negativas, hemos dicho, ¿no? Ahora, básicamente, identifica una oración negativa, ¿ya? Entonces, al final de cada oración negativa, siempre va a estar el sufijo ti, ¿ya? Ahora, ¿cómo lo volvemos negativa? Simplemente utilizamos el hani. Esto es no, ¿ya? Hani es igual no. Entonces, en una oración, para que sea negativa, tenemos que utilizar el hani, ¿ya? Hani. Ejemplo. Haniu. Munaña, a ver, munaña. Ahora voy a conjugar esto. Mun, ti. Ahí está el sufijo ti. ¿Qué significa esto? No quiero. No quiero. ¿Lo ve? Entonces, como es una oración negativa, al final sufijo ti. Voy a hacer una oración más larga. Ahí está. Haroro, Haneu, ya estoy negando, ¿eh? Haneu, Taturo, Sarkati. Ahí está el sufijo ti. Entonces, cualquier oración negativa siempre se va a colocar, siempre se va a utilizar con el sufijo ti al final de la oración. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Quedó claro? Disculpa, Yatichiri, ¿qué significaría esa oración que acabo de escribir? Taruru, ¿qué es taruru? Mañana no iré al Mañana. mercado. Hani, Mañana no. no hay mercado. Al Hatu, mercado. 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 Charaña, ir. Entonces dice, mañana no voy a ir al mercado. ¿No ven? Muy bien. Escriban a ver ejemplos así, cortitos, así, como este. A ver, Kartapam. Mara. A ver, Yatichiri. A ver, Uliananim. Maraj, Taniu, Kutukati, Tukurija. Oalek. Ya. Hay que estructurar, pero está bien. ¿Ya? Janiu Lurati. Yahni Lurkati, ¿ya? Haniu Uiwati. ¿Ya? Pachuroj. Anu yataqañ utar mankati. Ok, Waleki. ¿Tiempis? Naya Haniu Ikti. ¿Ya? Anu mankiti. ¿Ya? Hichuru Haniu Chukurati. ¿Ya? ¿Qué quiere decir el último? ¿Qué palabra es? Coser. Ah, chukati. Chukurati. ¿Ya? Sí. Chukati. Chukati. Ay. ¿Ya? ¿Ya, Casti? Arumanti Haniu Sarkati. ¿Ya? Muy bien. Han Parlistati. ¿Ya? Han Paristati. Waleki. Muy bien. Hani Hachamti. Waleki. Ya, creo que quedó claro, ¿no ve? ¿Tiene alguna pregunta? Una
Una pregunta ya, Tichiri. ¿Sí? Ahorita acabamos de usar el han, hani y haniu. ¿Está bien? ¿Pero qué es wa? Ah, es afirmativo. Ah, ya, simplemente estamos afirmando. Ah, ya. O sea, es que puede usar haniu, hani y haniwa. Haniu. Haniwa, Han- con edición haniu. vocálica. No, aquí hemos usado ahorita entre los ejemplos hani, han y haniu. Está bien, porque como le digo, porque todos hemos Claro, de usado acuerdo esto. al contexto, ¿no? Por ejemplo, yo no puedo decir, puedo decir, ¿no? Pero sin embargo hay algunos que, por ejemplo, no necesito utilizar la wa. Han, hachamti. ¿eh? Han, es que es Han. hani, Exacto. claro, con edición vocálica. Sí, hemos usado todos esos. A los tres hemos acabado de usar. Ya está ¿Ya? bien, gracias. Han, hachamti. ¿eh? Entonces yo no Sí. puedo decir ahí, por ejemplo, haniwa hachamti. ¿eh? No tiene sentido. ¿no? Se entiende, pero Pero no es necesario ahí afirmar. pero se puede decir también haniu, haniu hachamti. Pero no se entiende. No se Ah, entiende. Se entonces, entiende, ham. pero está por demás el wa. Persona, sí. Ah, ya, eso es lo que ahorita quería entender porque se ha usado los tres. ¿Ya? Está bien. Entonces, vamos a utilizar de acuerdo al contexto, ¿no? No, está bien, ya. Ya, Walik, a ver. Una está pechuti. Pini. Ya, creo que no hay más preguntas. Bien. Antes de terminar la clase de hoy, nos hemos olvidado un sufijo aquí de sufijos nominales, ¿ya? Con eso vamos a terminar. Voy a escribir aquí. El sufijo laico, ¿ya? Van a complementar a los nominales, ¿ya? Sufijo laico. Este sufijo laico básicamente es causativo, ¿ya? Y significa a causa de, no, y es que, debido a, ¿ve? Causativo. Puede haber algún otro más, ¿sí? Causativo. Por ejemplo, Juma, ¿qué es Juma? Tú. Tú, ¿no ve? Tú. Juma laico, ¿qué estoy diciendo? Por ti. Por ti, ¿ve? Juma laico, jupa laico, tata laico, utah laico, anuj laico, guaguaj laico, ¿ve? Warmi Ahora, laico. a partir de esto podemos armar oraciones, ¿no ve? ¿No? Guaguaj laico kiu irnactadis, ¿qué estoy diciendo? Por mis hijos estoy trabajando. Solo Por trabajo mis hijos por trabajo, ¿no ve? ¿no? Entonces, eso es causativo, puede significar por, a causa de, debido a, ¿no? Utaj laiku kut anta, ¿no? ¿no? Cuando vamos al campo, ¿no? ¿Qué estoy diciendo? Por mi casa he vuelto, ¿no? Ya, eso es causativo. A ver, escriban algún ejemplo ustedes. El Kertapcham. Kupalay kupay tua. Ok, huele kipuniu. Ya casti. Wawalayku alwat sartasqa. Wawaj laiku alwat sartasta. Ya, olekim. Ya casti. Mamá hat laiku. Mamaj laiku. Ya. Ya casti. Hilaj laiku saraja. Waleki. Waleki puniu. Cuya Ya laiku de caña. ¿Cómo? Guasita. Una vez más, no entendí. Cuya laiku
Kuyakalaiku caña. No entiendo. ¿Qué quieres decir en castellano? Por mi hermana aprenderé, Por mi hermana venderé, ¿sí? aprenderé. Ah, ya. Kuyakaj laiku yateqa. Ya, otro ejemplo. Papá laico. Tatah laiku, ya. Ya, Castín. Y a ti, Chiri, ¿cómo se puede decir voy a marchar en contra del gobierno? Ya, marca ir naqir laiku chahua, algo así. Ya. Sería marca laico chauta. Ya, podría ser por la, El pueblo. sí, por el pueblo. ¿Ya? ¿Algún otro ejemplo o alguna pregunta? ¿Está claro? Laico será. Ya, muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Todo claro? Muy bien. Ukari churtu kuñan ni au payak atanakan pakal cual wapachani. ¿Ya? Pachuro iskisiñani. Wale que para pata. ¿Ya? Vayan repasando, recuerden, hay ya indicaciones de la tarea y ya les voy a pasar los enlaces para que puedan enviar las tareas, ¿ya? El video y el texto, ¿ya? Estamos próximos. Hikisinkap takin, walik kiparapjata, Kisinkam, todos los años chur, carnaval. ya, Kisinkama, hikisinkap takin, wasuro tukos, ¿no? acá te la margan todos se pequeño. Ah, ya. Tocan papak se toco carnaval. Walik, Waliki. hikisinkap, ya, pachurkam takin, pachurkam, ya? Pachurkam. Hasta Urucama.